Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mariana Berbesí y en esta oportunidad le voy a explicar las simulaciones de las prácticas de controles del osciloscopio y medición de desfasaje. A manera de introducción tenemos que el osciloscopio de rayos catódicos o RC es un instrumento capaz de registrar los cambios de tensión producidos en circuitos eléctricos o electrónicos y mostrarlos en forma gráfica en la pantalla de un tubo de rayos catódicos. La práctica 1, controles básicos del osciloscopio, tiene los siguientes objetivos: estudiar el principio de funcionamiento del osciloscopio, conocer y manejar adecuadamente los controles básicos del osciloscopio, conocer y manejar adecuadamente los controles avanzados del osciloscopio. Los programas para las simulaciones a utilizar son Multisim, Proteus, MATLAB y PSIM. El apartado 1 me pide conectar en el canal X la señal de calibración del osciloscopio, variando el factor Ball Division, verificar la amplitud del... Primeramente nos pide conectar en el canal X la señal de calibración del osciloscopio y variando el factor Ball Division y Time Division, verificar la amplitud y la frecuencia de la señal. Encendemos el osciloscopio, corremos el programa, seleccionamos el canal 1 y, variando la perilla de Ball Division, podemos establecer el voltaje que va a tener cada uno de los recuadros de la pantalla. El selector Position, como su nombre lo dice, nos permite posicionar para el Ball Division en el eje vertical la figura. Luego, el selector Time Division nos permite seleccionar la velocidad con que queremos que se marque el trazo o con el que se dibuje el trazo en la pantalla. Igualmente tenemos la perilla Position y aquí podemos observar la señal ampliamente, la cual nos da una mejor visión para poder contar posteriormente los recuadros y verificar el cálculo de la amplitud y de la frecuencia. Podemos observar que para este osciloscopio tenemos que el voltaje pico a pico es de 5 voltios y la frecuencia es de 1 kHz. Así, al encontrar estos valores, podemos determinar que el osciloscopio está bien calibrado, cuyos cálculos se muestran a continuación. Nuevamente, contando los recuadros, tenemos que el número de divisiones en el eje vertical es de 5, por lo tanto para el cálculo de la amplitud tenemos el número de divisiones por el voltaje por división, 5 por 1 voltio me da un voltaje pico a pico de 5 voltios. Para el cálculo de la frecuencia tenemos que en el número de divisiones en el eje horizontal es de 5 nuevamente y 5 por 200 microsegundos me da un periodo de 1 por 10 a la menos 3 segundos. Luego la frecuencia es 1 sobre el periodo, que efectivamente me da 1 kHz. En el apartado 2 me dice conectar en el canal X una señal BSUT proveniente del generador de señales existente en su puesto de trabajo. Repetir los pasos de la parte 1 y verificar las características de la señal: valor pico a pico, valor máximo, periodo, frecuencia, tiempo de subida, ciclo de servicio. Nuevamente, al correr el programa, variamos la perilla en Ball Division y Time Division para encontrar una mejor visualización de la señal, y en el apartado Measure encontramos que para el canal 1 nos muestra la frecuencia, el periodo, el voltaje pico a pico, el voltaje RMS, el voltaje máximo, el voltaje mínimo, el tiempo de subida, el tiempo de bajada, entre otros. De igual forma, utilizando el programa Proteus, podemos determinar el apartado 2 de la práctica 3, la cual nos pide que conectando una señal a través de un generador de señales al osciloscopio, verificar los valores del voltaje pico a pico, el voltaje real o máximo y la frecuencia de la señal. Otro de los programas que nos permite visualizar la señal mediante su osciloscopio, el cual lo conseguimos como Scope, es el programa PSIM, el cual, al conectarle una señal X utilizando un scope de un solo canal, podemos verificar una señal sinusoidal, la cual nos permite visualizar los recuadros y poder calcular el voltaje pico a pico nuevamente, la frecuencia y el voltaje máximo.
La parte 3 me pide agregar un nivel DC a la señal conectada en el canal X, además de cambiar de posición el selector AC Ground DC del canal. ¿Qué me hace el selector? Selecciona el modo de acoplamiento de entrada del amplificador vertical. En esta oportunidad podemos observar, al agregar el nivel DC de 6 volts, que si tenemos el modo coupling o acoplamiento en DC, observamos ambas componentes de la señal. Pero al cambiarlo a AC, la componente DC son filtradas por un capacitor, es decir, la señal es acoplada capacitivamente, y en ground la señal se desconecta. Utilizando el programa PSIM, podemos visualizar la señal sinusoidal que se había conectado al canal 1, y en el apartado 3 me pide agregar un nivel de corriente continua a la señal conectada. Por lo tanto, aquí cambiamos o agregamos el nivel de C y me pide variar el selector AC, DC y ground. En el selector, en la posición AC, podemos observar que la señal se muestra exactamente igual, debido a que en corriente alterna un capacitor me filtra la componente continua de la señal. En el selector DC podemos observar ambas componentes de la señal, tanto la AC como la DC, y en ground o tierra la señal se desconecta. Luego me pide conectar una señal BT en el canal X y otra señal en el canal Y, al dar la perilla de Position Post de este mismo canal Pole Invert, que observa. Y se pide realizar las siguientes operaciones: la suma de ambas señales y la resta de ambas señales. Aquí conectamos dos generadores frecuencias al osciloscopio, visualizamos la señal del canal 1 y la señal del canal 2, y al invertir la señal lo que se hace es que se invierte la polaridad de la señal de entrada en el canal 2, lo cual nos permite observar ambas señales. Al realizar las operaciones de suma y resta utilizamos el mat menú del osciloscopio. Aquí tenemos la suma del canal 1 más el canal 2, ocultamos ambas señales para tener una mejor visualización de la señal del resultado de la suma. Ambas señales tienen la misma amplitud y la misma frecuencia. Para la resta aplicamos el mismo procedimiento, utilizamos el mat menú, seleccionamos la operación resta. Como ambas señales tienen la misma amplitud y la misma frecuencia, pues el resultado de la resta efectivamente va a ser una línea. Ocultamos ambas señales y visualizamos que el resultado de la resta es una línea. Lo mismo va a ocurrir si restamos canal 1 menos canal 2 o canal 2 menos canal 1. Otra de las simulaciones que pudimos realizar fue la de conectando en el canal A una señal y en el canal B otra señal, la cual nos permite visualizar las dos señales, las cuales tienen la misma frecuencia. En esta oportunidad nos pide qué ocurre al hallar la perilla Pole Invert del canal 2. Entonces observamos que es la opción invertir la señal. Además nos pide una serie de operaciones matemáticas, como lo es la suma de la señal A más la señal B. Aquí podemos verificar el resultado. Nos pide la resta de la señal 1 menos la señal 2, entonces para eso invertimos la segunda señal, le damos a la operación A más B y podemos observar que como las señales tienen la misma frecuencia a la resta, pues nos queda una línea. Luego, con el esquema del numeral 2 y con el selector source en el canal 1, se pide desplazar la señal en el eje horizontal, perilla position, además de variar el valor del nivel de disparo, trigger level, y alar la perilla trigger level, pull slope, para variar la pendiente de disparo. Comentar sobre el observado. Es necesario mencionar que el trigger level o es el nivel de disparo o el punto de inicio de la forma de onda. Y la perilla de slope lo que hace es que varía la pendiente de disparo de la señal. En este caso tenemos en scope falling, que es pendiente descendiente o pendiente negativa, y en slope rising,
que es pendiente ascendente o pendiente positiva, cuyos cálculos o señales se muestran mejor en las siguientes imágenes. En la imagen de la parte superior tenemos el slope falling, es decir, tenemos la pendiente negativa, y en la imagen de la parte inferior tenemos el slope rising, el cual es la pendiente de disparo positiva. ¿Qué sucede cuando el nivel de disparo es más elevado que el valor máximo o el voltaje máximo? Si se trabaja con el selector coupling en modo norm o en modo auto. En este caso podemos observar que si el nivel de disparo es más elevado que el voltaje máximo, para la pendiente negativa la señal se mantiene, pero para la pendiente positiva la señal se pierde. Para determinar las condiciones de sincronismo nos pide que variemos el valor del nivel del disparo y alar la perilla slope. ¿Qué hace la perilla slope? Nos varía la pendiente de disparo, por lo tanto podemos observar que aquí la pendiente de disparo es positiva y de manera muy general aquí tenemos este control, el cual al cambiarlo nos varía la pendiente de disparo, en este caso ahora es negativa. Aquí es positiva y aquí es negativa. En el programa PSYNC, para determinar las condiciones de sincronismo, me pide cambiar el trigger level de la señal. Si vemos que el trigger level está por encima del valor máximo, la señal se pierde. Por lo tanto, hay que calibrarla al valor máximo de la señal, y luego me pide variar la perilla slope. En este caso particular, aquí tenemos que es variar la pendiente de disparo de la señal. Por lo tanto, podemos observar que aquí tenemos la pendiente que es positiva y aquí tenemos un disparo con pendiente negativa. Eso es lo que me hace la perilla slope, cambiar la pendiente de disparo de la señal. En los controles avanzados del osciloscopio tenemos, con la misma señal utilizada en la parte anterior en el canal X, conectar la señal de calibración en el canal Y, visualizar ambas señales. ¿Qué ocurre cuando se coloca el selector source en el canal 1 y colocando el selector source en el canal 2? Aquí nuevamente tenemos la señal utilizada en el apartado anterior y ahora posicionamos la señal de calibración de una manera que nos permita visualizar mejor ambas señales. Variando las perillas de Ball Division y Time Division. Luego ajustamos el modo Source. Cuando la señal de entrada se selecciona en el canal 1, se convierte en la señal de disparo interno, y lo mismo ocurre con el canal 2. La señal de entrada aplicada en el canal 2 se convierte en la señal de disparo interno. Por eso podemos observar que como la señal 2 no estaba estabilizada, la señal sigue moviéndose para el canal 2. Uso del modo Shopper. Se pide conectar una señal B1 en el canal X, utilizando otro generador de señales, conectar una señal 2 en el canal Y visual a ambas señales, y alar la perilla Hold Off o Pull Shop. Escoger la frecuencia de las señales de manera que se observe claramente las características de las señales en la pantalla del osciloscopio. ¿Qué sucederá si la frecuencia de la señal es muy elevada? En este caso, las frecuencias establecidas en ambos generadores fue de 1500 y 2000 Hz. El modo Shop lo que hace es que las señales de entrada son conmutadas a una frecuencia de 250.000 Hz en forma independiente de la frecuencia de barrido, pero cuando la frecuencia es muy alta no se logra estabilizar la señal. Esta opción es recomendable cuando se usan frecuencias bajas, como observamos en la parte 2, que utilizando los mismos generadores pero variando las frecuencias a 100 y 60 Hz, encontramos que al utilizar el modo Shop la señal se estabiliza. Uso del trigger externo. Se pide conectar una señal B sub T en el canal X. Usando otro generador de señales, conectar una señal en el conector extern trigger del osciloscopio y colocar el selector source en la posición X. Demostrar que efectivamente la señal externa sincroniza el inicio de la rampa. Aquí conectamos un generador de señales al canal extern trigger y al posicionar el source
En el canal X encontramos que el trigger externo es un terminal de entrada de una señal y al colocar el selector en Source Extra observamos que esta es ahora la frecuencia de barrido horizontal. Es importante mencionar que el programa Proteus nos muestra una simulación del osciloscopio básico, por lo cual la parte 2 de la práctica 3, que corresponde a los controles avanzados del osciloscopio, no se pudo realizar en este programa. En pantalla del programa PSIM podemos observar el osciloscopio que tenemos para utilizar dos canales o dos entradas. Es importante mencionar igualmente que tenemos un osciloscopio muy general, el cual solo nos permite visualizar la señal. Pero para la práctica 3, en la parte 2, donde tenemos el uso de los controles avanzados del osciloscopio, podemos visualizar que no tenemos muchas de las opciones que nos piden, como primeramente conseguir la señal de calibración del osciloscopio, el uso del modo Shopper, el uso del modo Alt o el uso del trigger externo. Por lo tanto, con este programa no fue posible tampoco realizar la práctica de los controles avanzados del osciloscopio. Bien, en la medición de desfasaje tenemos los objetivos: realizar mediciones de amplitud, tiempo, frecuencia y fase utilizando el osciloscopio, observar las formas de onda en una red RL con excitación variable en el tiempo, corroborar experimentalmente el desfasaje entre el voltaje y la corriente en una red RL. Si observamos el circuito a continuación, el valor tabulado para el grupo 1, que fue el que seleccioné, era de 2 milihenrios. El valor de la resistencia calculado fue de 108,82 ohm. Una de las especificaciones era que el voltaje pico, la amplitud debería ser de 1 volt y una frecuencia establecida de 5000 Hz. Además, el ángulo que se esperaba conseguir entre el voltaje de desfasaje, entre el desfase del voltaje y la corriente de malla, era establecido por una ecuación que me pedía que θ tenía que ser igual a 25 más 5i, donde i es el número de grupos seleccionados, en este caso es 1, por lo tanto el ángulo que esperamos encontrar en la siguiente simulación es de 30 grados o aproximadamente. Me pide conectar en el osciloscopio al generador y fijar la amplitud de la señal de entrada a 1 volt. Seleccione igualmente la frecuencia de trabajo. Corrobore con el osciloscopio que la señal que se visualiza corresponde a una señal senoidal de amplitud 1 volt y de frecuencia 5 kHz. Bien, se conecta a la fuente con un voltaje RMS de 0,7 voltios para que efectivamente mi voltaje pico sea de 1 volt. Y se observa que el valor de la frecuencia es de 5000 Hz. Mide el voltaje en la resistencia del circuito usando para ello al menos dos métodos distintos de medición de voltaje diferencial. El primer método utilizado fue el multímetro. En este caso tenemos que el voltaje en la resistencia es de 604.203 milivoltios. El segundo método utilizado fue el del osciloscopio. Utilizando la siguiente configuración del circuito, obtenemos que el voltaje pico a pico es de 1.7 volts, pero como el multímetro me da el valor RMS, debo dividir ese voltaje pico a pico entre 2 de raíz de 2 y el valor conseguido es de 601,04 milivoltios efectivamente, cuyos valores son aproximados. Usando los métodos de medición de desfasaje dados en clase, determina la diferencia de fase entre el voltaje en el generador y la corriente en la red L. Bien, en este caso utilicé dos osciloscopios que me permiten visualizar mejor la onda, porque el método utilizado es el método de la diferencia temporal de las señales al cortar en cero. En este caso, automáticamente el programa me dice que la diferencia temporal es de 17 microsegundos y aquí se posicionan los cursores en el corte más próximo a cero para conseguir la diferencia, para conseguir la diferencia temporal. Posicionamos el cursor 2 en la onda del canal 1 muy próximo a cero, posicionamos el cursor 1 en la onda 2 muy próximo a cero y vemos que la diferencia temporal coincide
con el primer osciloscopio, que es de menos 17,045 microsegundos, pero como el tiempo nunca es negativo, pues asumimos que mi diferencia temporal es positiva. Y se aplica la siguiente fórmula. Tenemos que el ángulo de desfasaje es la diferencia temporal entre el periodo por 360. En este caso mi diferencia temporal fue de 17 microsegundos. Mi periodo lo calculo 1 sobre la frecuencia, 1 sobre 5000 Hz por 360, y consigo un ángulo de desfasaje de 30,6 grados. El segundo método utilizado fue el de la figura de Lissajous. Conecto las dos señales al canal 1 y el canal 2, la del voltaje del generador y el voltaje de la resistencia. Utilizo en el selector display el voltaje XY, y utilizando los cursores determino el parámetro A y el parámetro B para utilizar una fórmula que se explicará a continuación. Tenemos que el voltaje delta del parámetro B es 1.7 volts. Luego configuro la señal mostrada para que me permita observar o visualizar de mejor manera el corte en el eje vertical, y luego posicionando los cursores consigo esa diferencia que me sería mi parámetro A, el cual me da un delta de 845 milivolts, y estos valores los introduzco en la ecuación mostrada a continuación, donde tengo que el ángulo de desfasaje es el arcoseno del parámetro A entre el parámetro B. En este caso el parámetro A es 845 milivolts y el parámetro B, también considerado como la amplitud de la señal, es de 1,7 volts, lo cual me da un ángulo de 29,80 grados, una aproximación a 30 grados, y volvemos a coincidir con el ángulo que queremos buscar. Luego me dice cambie la forma de onda de la señal de entrada a una señal cuadrada con ciclo de servicio de un 50%. Observe el voltaje en cada elemento del circuito. Bien, aquí se utilizó un generador de señales, se configuró la amplitud a 1 volt, la frecuencia a 5000 Hz, se conectó al circuito, y utilizando el osciloscopio en la siguiente configuración medimos primero el voltaje de la resistencia, cual nos permite observar la onda de dicho voltaje. Luego tenemos el voltaje del inductor. Aquí lo que se realizó es que se cambió la configuración del circuito, nuevamente se utilizó el generador de frecuencia de señal, utilizamos el osciloscopio y visualizamos esta señal. Es importante mencionar que el inductor admite cambios bruscos de voltaje, por ende observamos como la precipitación o la distorsión de picos en el voltaje a 1 volt y menos 1 volt. Y por último se usó el voltaje en el generador, lo cual pues utilizamos el osciloscopio conectado al generador de frecuencia y obtenemos la señal cuadrada con voltaje pico de 1 volt y frecuencia 5000 Hz. Bien, utilizando el programa MATLAB se utilizó la siguiente configuración. Primeramente, para determinar que si tenemos un voltaje pico y una frecuencia de 5000 Hz, se utilizó un voltímetro en paralelo a la fuente conectado a un osciloscopio, y podemos observar la señal en pantalla. Tenemos que el voltaje pico es de 1 volt y tenemos un periodo de 0,2 por 10 a la menos 3, 1. Entre ese valor me da una frecuencia de 5000 Hz. El primer método que utilizamos para medir el voltaje en la resistencia, utilizamos nuevamente un voltímetro en paralelo a la resistencia conectado a un scope, al osciloscopio, y observamos la siguiente señal, la cual nuevamente cuyo voltaje pico a pico es de 1,7 volts dividido entre 2 raíz de 2 nos da un valor muy cercano a los que calculamos anteriormente para el voltaje de la resistencia. Luego me pide calcular el desfase. En este caso utilicé 2 voltímetros en paralelo a la fuente, en paralelo al voltaje de la resistencia, los configuré al graficador XY y conseguimos, al correr el programa, una gráfica que nos da una figura muy similar a la del Lissajous conseguida en el programa anterior. Para este método es válido conseguir el punto de corte en el eje X o el punto de corte en el eje Y. En este caso yo asumo que mi punto de corte en el eje vertical
es de 0,5 volts y dividido entre 1, que es la amplitud de la fuente, me daría el arcoseno de eso, me da un ángulo de 30 grados exactamente, el cual es el ángulo que espero conseguir. Finalmente, me pide utilizar un generador de frecuencias, cambiar la señal a una onda cuadrada, establezco la amplitud de un volt, la frecuencia 5000 Hz, lo conecto a un generador de voltaje y nuevamente me permite visualizar el voltaje en la fuente. Efectivamente verifico nuevamente que tengo un voltaje pico y es una onda cuadrada. Luego, el voltaje en el inductor, que coincide con la señal encontrada anteriormente. Y por último, realicé una configuración que me determina que la suma o la resta del voltaje entre el generador y el inductor me muestra la señal o el voltaje de la resistencia.